Tres primeros meses del 2024 muy buenos. La verdad es que después de los 2 meses muy buenos del 2023, los dos últimos, pensábamos que de alguna manera tenía que haber un cierto descanso, digo, después de ese rally de final de año del 2023, un pequeño descanso para asimilar todas las noticias positivas que se estaban descontando. Bueno, pues la realidad es que ha sido más de lo mismo, es decir, continuidad del movimiento alcista, muy importante en estos tres primeros meses. En la parte de la renta variable, distinto a lo que pasó en el final del 2023 con la renta fija, quiero decir que allí también tuvimos una recuperación de precios muy importante y ahora hemos tenido un reposo, incluso caídas en distintos tipos de activos de renta fija. ¿Por qué este escenario? Me sonrío porque empezamos a hablar de un escenario idílico, de ricitos de oro, traducido del inglés, ¿no? El Goldilocks Scenario, que dice que, bueno, parece que todo es positivo. Tenemos menos inflación, tenemos tipos de interés que han tocado techo, tenemos buenos resultados empresariales, tenemos una economía global en crecimiento, moderado pero en crecimiento, incluso con alguna aceleración o con algún síntoma de aceleración en Estados Unidos, es decir, lejos de esa recesión, lejos incluso del aterrizaje suave, es decir, tenemos unos datos económicos sólidos en Estados Unidos, malos en China, pero bueno, con datos mixtos, es decir, un escenario en el que parece que todo es positivo. Y esto me sonrío porque cuando todo el mundo empieza a hablar o descontar de un escenario tan positivo, pues vemos que o pensamos que podemos estar al final de este movimiento tan rápido y tan intenso alcista en los distintos tipos de activos. Vamos a hablar de lo que queda del año, pero insisto otra vez en el corto plazo para no llevarnos sustos, ¿no? Primeros 3 meses muy buenos que se suman a los dos anteriores, 5 meses muy buenos de recorrido alcista, sobre todo de la renta variable, pero también en la última parte del año de la renta fija. Esto sitúa los mercados en unos niveles de sobrecompra que también, junto con esa euforia que parece que existe, y ahora explicaré también por qué creemos que no es tan grave, digo que esa situación de sobrecompra con esta sensación también de euforia nos pone un poquito nerviosos a corto plazo, ¿de acuerdo? Es decir, tanto, bueno, pues en algún momento creemos que puede haber o una consolidación o una ligera corrección, que dependerá de aspectos no puramente fundamentales, porque estos siguen siendo buenos, pensando en el medio plazo. Por tanto, atentos a este exceso de euforia y a este movimiento de sobrecompra que puede haber en muchos índices. Eso por lo negativo. Lo positivo, sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, sigue habiendo mucho inversor que está fuera, que no ha invertido todo lo que tenía que invertir, porque el movimiento, aunque ya hablemos de 5 meses, ha sido muy rápido y esto pues supone un colchón. Entonces, una de cal y una de arena. Hay colchón, hay liquidez, por tanto, cualquier movimiento, salvo que haya un cambio, que ahora hablamos de fundamentales, debería ser de corto recorrido o no muy intenso. Esto a corto plazo. A medio plazo, los fundamentales, crecimiento económico, es decir, moderado, modesto, pero crecimiento económico, que es muy importante, resultados empresariales positivos, siguen siendo positivos, vamos a ver si no son excesivamente positivos, por tanto, muy atentos a la temporada de resultados con el cierre del primer trimestre para tener mayor visibilidad y para ver si se confirman las expectativas. En cualquier caso, de momento, buenos resultados empresariales, crecimiento económico, resultados empresariales, tipos de interés en máximo, eso está prácticamente descontado. Tendremos que ver cómo de agresivos se muestran los bancos centrales para bajar tipos de interés. De momento, como digo, no hay muchas razones para hacerlo, porque la inflación se va moderando, pero ahora ya de manera muy modesta. Y eso es lo primero que miran los bancos centrales. No hay señales de alarma por el lado del crecimiento, la inflación no se modera de manera significativa, por tanto, los bancos centrales no tienen, digamos que una presión significativa para bajar los tipos a corto plazo. Y esto sería el factor que le podía dar un
algo adicional de munición al mercado para seguir subiendo la renta variable y para bajar las rentabilidades de los bonos. Entonces, muy atentos al crecimiento, por un lado, que ya lo he mencionado, y muy atentos a la inflación. Y esto es lo que nos tenemos, desde nuestro punto de vista, en lo que nos tenemos que fijar. ¿Tensiones geoestratégicas? Claro que sí. Digo aposta geoestratégica, ahora hablamos de política. Geoestrategia, sí, mucha tensión, aumenta la presión, ya sabemos la situación de la guerra en Ucrania y ojo con Oriente Medio, porque la situación se puede complicar, como es lógico cuando hablamos de ataques militares, sean selectivos o no selectivos, y de daños colaterales o no, que es horrible, aparte del drama humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza. Por tanto, por ahí, presión. Política. Claro que tenemos y nos vamos acercando, ya tenemos dos candidatos, Biden-Trump, Trump-Biden, vamos a ver las encuestas cómo van evolucionando y a medida que nos acerquemos a las elecciones, primera semana de noviembre, pues vamos a ir viendo la presión cuando tengamos encuestas, cuando conozcamos los programas. Bueno, en un caso sería continuista, en el otro lado, pues también sabemos un poco por dónde puede ir el señor Trump, pero claro que va a haber presión. De momento tenemos que esperar y ver, no nos queda otra. Por tanto, fundamentalmente hablando, bien, quiero decir, un escenario positivo, razonablemente positivo. Por el lado de las presiones exógenas, pues atentos a algo que ya estamos acostumbrados a vivir y cualquier otro factor desde este punto de vista pues añadirá presión. La volatilidad se ha reducido a mínimos, hemos tenido un pequeño repunte precisamente por estos últimos acontecimientos, pero poco que destacar. Por tanto, lo lógico es que tengamos cierto repunte de la volatilidad por factores que nunca sabemos por dónde pueden venir. El 2024 está siendo positivo y debería ser un año positivo en base a todos los aspectos fundamentales que conocemos. Liquidez, resultados empresariales, crecimiento, tipos de interés con visibilidad, aunque más lento de lo que podíamos esperar en cuanto a las bajadas de tipos. Todo esto es un escenario positivo para los activos de riesgo. Así se ha demostrado durante estos 3 primeros meses y así debería seguir siendo durante el 2024.